A continuación, el doctor Fernando Gómez, de la Universidad de Valencia, va a dar una conferencia sobre el uso de los videojuegos en el tiempo de ocio y la educación física. Vamos a ver esta interesante relación. Así que, por favor, fuerte aplauso para el doctor Fernando. Muchas gracias. Bien, yo les voy a presentar, ¿vale? Bueno, mi ponencia tiene dos partes diferenciadas, ¿vale? Pues la primera de ellas es, bueno, les voy a presentar los datos que realicé sobre mi tesis, que se titulaba precisamente el uso de los videojuegos, el adolescente de la Comunidad Valenciana, el tiempo libre y la educación física, como ocurre todo. Y luego voy a intentar, bueno, a partir de ese trabajo de la tesis se han ido desarrollando algunas vías. Una de ellas ha sido la aplicación, ¿no? Y el uso de los videojuegos para desarrollar contenidos, en este caso de una asignatura, bueno, en la asignatura de educación física, y en el caso que les presentaré en una asignatura de la Universidad San Jorge, que es donde yo soy, allí en Zaragoza, ¿vale? La asignatura de danza y expresión corporal, ¿no? Y vamos a intentar establecer pues ese uso de los videojuegos de una forma educativa a través de los propios contenidos del currículum, ¿vale? Muy bien. Yo realicé la tesis, bueno, presenté la tesis, mejor dicho, en el 2016, y en ese momento pues había prácticamente nada, ¿vale? Como aquel que dice, en el uso de videojuegos en la asignatura de educación física, ¿no? Y ya vimos en aquel momento, vale, sí. Ya vimos en aquel momento, ¿vale?, cómo desde el ámbito social los videojuegos ya eran casi en aquel momento la primera industria audiovisual de entretenimiento en España y también en el mundo, ¿no? Los datos han ido muy parejos, tanto a nivel español como en el resto, bueno, por continente, por supuesto, que Asia es, digamos, la punta de lanza del desarrollo y del uso de videojuegos, pero el resto del continente y en el mundo en general, pues también, como nos han explicado ya esta mañana, ¿no?, el mercado global de videojuegos pues es muy importante, ¿vale? De este modo, y según los últimos datos de la Asociación Española de Videojuegos, encontramos que, bueno, ahí en la gráfica ustedes lo tienen, esa enorme diferencia, perdón, ¿vale?, esa enorme diferencia en la facturación de videojuegos con, digamos, la competición directa de la industria audiovisual, ¿vale?, en comparación con el cine y con la música. Pueden ver, pues es casi más del doble, ¿no? Es un poquito más del doble de lo que factura el cine a nivel mundial, ¿vale?, incluso distribución de videojuegos. Los datos que nosotros recogimos a través de un cuestionario en adolescentes de educación secundaria aquí en la Comunidad Valenciana nos dio como resultado que gastaban o que invertían en videojuegos una media de 73 euros y medio, bueno, ahí lo tienen, 3,42 euros, ¿vale? Que todavía estaban muy lejos, y esos datos comparados con la media mundial, pues todavía estaban muy lejos, a pesar de que, pues como sabéis esta mañana, somos una de las potencias mundiales en el uso y distribución de videojuegos. Estamos en el puesto número 9, pero comparado, por ejemplo, con nuestros vecinos franceses o el Reino Unido, pues la cosa está todavía en grandes diferencias. ¿De acuerdo? Muy bien. También encontramos que los adolescentes utilizaban una media de 47,22 minutos los videojuegos al día, ¿vale? Una media al día, y que luego, dentro de esa media, pues existían diferencias a lo largo de todos los días de la semana. Y como se puede ver en la gráfica, existe una muy clara diferencia entre los días entre semana y los fines de semana, ¿no? Es decir, ese tiempo se distribuye de forma diferente, con mucha mayor tendencia a ese uso en los fines de semana, ¿vale? También otra cosa que vimos y que nos resultó muy importante en el análisis de los datos fue la gran diferencia que encontramos entre el tiempo de uso de chicas y de chicos, ¿vale? También se ha comentado algo esta mañana, ¿no?, esa gran diferenciación de gamers profesionales o de gamers dedicados
a los videojuegos de forma más o menos profesional, ¿no? Donde casi el 80 o más del 80% de hecho son hombres, incluso de espectadores suelen ser hombres, y un 20, un poquito menos del 20 son mujeres. Vale. En nuestros datos también pues, se venía a reflejar esto, ¿no? Las chicas a la semana apenas utilizaban los videojuegos un poquito más de 20 minutos de media, mientras que pues, los chicos casi 70, 74, quiero recordar, o 73, por ahí de captura, ¿vale? Una muy gran diferencia. Y esto también ocurría a lo largo de los días de la semana. De la misma forma que comprábamos los datos globales, también nos dimos cuenta cómo, aun a pesar de existir también diferencias, ¿no? En fin de semana, donde chicos y chicas aumentan, la diferencia tanto entre semana como sobre todo el aumento de los chicos en fin de semana, pues es enorme, ¿vale? Entre unos y otros. También vimos que estas diferencias se daban entre sexos en el tipo de videojuego. Aún así, los datos globales, ¿vale? O los tipos de videojuegos más usados por los adolescentes fueron estos tres. Teníamos más, una clasificación mucho más grande, pero a partir de los videojuegos de aventuras, de género de aventuras, había un salto muy grande. Descendía menos incluso del 50%, ¿vale? Que además se concentraba, o el uso de videojuegos se concentra en géneros concretos y de hecho, como hemos visto esta mañana, en títulos concretos, ya no géneros completos, sino títulos muy concretos, ¿no? Como pues, el Counter-Strike, o puede ser League of Legends, ¿vale? Como decía, esta diferencia también la observamos entre chicos y chicas, y de hecho, los chicos usaban mucho más que las chicas. Los videojuegos están ordenados, ¿no? Las diferencias eran mayores de los videojuegos de disparos, de acción, de simulación, de estrategia y de deportes, ¿vale? Y las chicas únicamente superaban a los chicos en el tipo de uso de videojuego en los videojuegos educativos, ¿vale? O lo que, digamos, la clasificación que nosotros realizamos, denominamos como educativos, ¿de acuerdo? Y no encontramos diferencias en los videojuegos de aventuras, en los sociales y en los videojuegos que intentan reproducir de alguna forma esos juegos de mesa más tradicionales. En cuanto al rendimiento académico, que fue otra de las variables que nosotros investigamos sobre ella, fue que encontramos una diferencia significativa entre ese rendimiento académico y el tiempo de uso a lo largo, bueno, el global, y a lo largo de toda la semana. De forma que, igual como antes, había un despunte de los fines de semana, ¿de acuerdo? Pero nos llamó mucho la atención que tanto, bueno, tienen aquí en la leyenda digamos, el rendimiento académico, ¿vale? Aquellos que suspendían jugaban más a videojuegos tanto entre semana como fines de semana, y quienes aprobaban, independientemente, en este caso hay que diferenciarlo, pero independientemente de la nota, jugaban menos tiempo, durante durante el de semana como en fines de semana. De forma que pudimos establecer que existe una relación directa entre el tiempo inversamente proporcional, entre el tiempo de uso y el rendimiento académico. Es decir, cuanto más usamos, ¿vale? Menos tiempo utilizamos. Esto parece muy innovador, pero es de perogrullo. Es decir, si tú estás dedicándole tiempo a una cosa concreta, pues tiene que como el día tiene 24 horas, le tienes que estar quitando tiempo a otras cosas. En este caso, bueno, parece ser que en el caso de los adolescentes, pues es el tiempo de estudio, ¿vale? Muy bien. Se ha comentado algo esta mañana, ¿no? Sobre el tipo de habilidades que se pueden hacer, y como decías, estamos ya en la segunda parte, ¿no? Y creo que esta pregunta pues, refleja un poco el sentido, ¿no? De lo que quiero contar, de qué podemos aprender con videojuegos, ¿vale? Según los estudios hay tres principales bloques, no son de contenido, ¿no? Pero bloques de aprendizaje a través de los videojuegos, ¿no? Tres aspectos muy claramente diferenciados que podemos desarrollar, entrenar a través de los videojuegos. El primero de ellos es sobre las dinámicas, es decir, qué tipo de dinámicas se generan en
en los videojuegos, ¿no? Los contenidos de los videojuegos. El segundo son las habilidades psicomotrices, motrices, y por último los valores sociales que se transmiten a través del contenido de los videojuegos. Esto de las dinámicas, ¿vale?, se parece mucho a lo que ya conocemos de los deportes convencionales o los deportes tradicionales, ¿no? Podemos aprender dinámicas de oposición, es decir, a través de la competición que existe y que muchos videojuegos la utilizan como un hilo argumental, ¿no?, de sus contenidos o de la historia que quieren contar, ¿vale? Aprendemos dinámicas de competición dentro de unas normas de juego que son las que, como se llaman esta mañana, marca el propio videojuego o la propia empresa que quiere, que genera, ¿no?, que diseña ese videojuego. También podemos aprender dinámicas de colaboración o oposición, igual que en los juegos como los deportes convencionales, ¿no? Sobre todo ahora que está muy de moda, pues eso, los Battle Royale, ¿no? Que sí que competimos contra el resto de equipos, pero que necesariamente, o para conseguir con mayor facilidad nuestro objetivo, que es ser los últimos en eliminar, sí que debemos colaborar al mismo tiempo con nuestros compañeros, ¿vale? Sí que es una doble dinámica de colaboración entre mis compañeros, pero a la vez me opongo al resto de equipos. Y juegos de colaboración, ¿vale? Únicamente de colaboración donde el objetivo reside en algo externo, ¿vale? Es un reto a superar, bueno, a través de la dinámica del juego, de los contenidos y de eso que se quiere, pues, de esa trama del videojuego, pero que no es oponerse directamente a otro jugador, ¿vale?, sino que es, pues, el objetivo dentro del propio marcado por el propio videojuego, ¿vale? En cuanto a las habilidades que se requieren de los videojuegos y que a través de su uso se pueden llegar a desarrollar, entrenar, encontramos según la bibliografía, encontramos las habilidades personales y emocionales. Es decir, por ejemplo, la superación de retos, la autoconfianza o incluso la expresión de sentimientos. A la hora, pues, como decía antes, pues, de colaborar con nuestros compañeros, pues tenemos que expresarnos y comunicarnos de alguna forma para intentar suplir lo que a nosotros nos falta para poder conseguir ese reto o ganar en esa oposición directa a los otros equipos. Por supuesto, y también en este sentido, las habilidades sociales, ¿no?, de colaboración, trabajo en equipo y la alfabetización digital también. Es decir, como decían esta mañana también, pues la tecnología ha invadido, bueno, no es que haya invadido, ¿no?, sino que se ha extendido en todas las capas de la sociedad y se ha creado un lenguaje propio y unos códigos propios del lenguaje tecnológico, en el uso de la tecnología, que a través de los videojuegos también se pueden aprender. Bueno, esta mañana la primera ponencia, la de Sergio, yo estoy más o menos dentro del ámbito, pero yo muchas de las cosas que decía, de términos concretos en inglés, no tenía ni idea de a qué exactamente me estaba refiriendo. Sí que me sonaban y más o menos sabía encuadrarlo, pero eso, ¿vale?, también forma parte de cultural y una alfabetización muy concreta, ¿vale?, que en el caso de los videojuegos incluso se podría decir que es un subgrupo dentro de todo ese, de los eSports, dentro de todo ese grupo de la alfabetización tecnológica o la alfabetización digital, ¿vale?, tiene su propio código y sus propios lenguajes. También señala la bibliografía que se pueden desarrollar habilidades psicomotrices, como la orientación, la precisión, la coordinación manual o curvopédica, ¿vale?, esta mañana han salido ya algunas, y también la coordinación general. No siempre solo a través del videojuego, ¿vale?, típico de mando, sino a través de los Excel Games o la Wii, la Kinetic, donde el movimiento corporal, ¿vale?, sí que se requiere para poder jugar a ese videojuego en concreto. ¿De acuerdo? Y también habilidades de tipo cognitivo, ¿vale?, como la memoria, el proceso de toma de decisiones ante diferentes estímulos, a cuál atender primero o cuál después, y qué respuesta dar a eso, y los mecanismos de respuesta que están relacionados con ellos. El tercer bloque, que señalaba anteriormente, es el de valores sociales, ¿no? La bibliografía también señala 4 bloques distintos de tipos de valores sociales que se pueden aprender y que generalmente han estado asociados a las cosas negativas, ¿no? La bibliografía se ha centrado en explicarnos todas esas cosas negativas que
definen los videojuegos, ¿no? La primera de ellas, y de que se ha hablado y se ha escrito mucho, es sobre el sexismo. Es decir, los videojuegos utilizan tanto los estereotipos de género, los roles tradicionales y los atributos sexuales para categorizar, ¿vale?, y recrear a esos personajes de videojuegos, ¿vale? De hecho, no sé si recordáis ahora mismo, ¿alguien me puede decir algún videojuego en el que el personaje principal sea una mujer? Tomb Raider. ¿Otro? Horizon. ¿Cuál? Horizon. No lo conozco. ¿Vale? ¿Otro? El tercero ya cuesta. Primero sí, Tomb Raider, ¿vale? Pero segundo, yo sí no lo conocía, ¿vale? Y ya 3, 4 ya nos cuesta. Sin embargo, si hacemos lo mismo con chicos o con personajes principales, que sean hombres, podemos estar haciendo videojuegos hasta que nos haga de conocer, ¿vale? Y además, fijaros en el caso ese de Tomb Raider, ¿vale?, cómo es Lara Croft, ¿vale? Tiene unos atributos sexuales, a ver cómo lo digo, exagerados, ¿vale? La cosa está muy sexualizada, por supuesto, parece un trozo de carne que tú tengas que ir para poder manipular, ¿no?, y jugar con ella en el más puro, ¿no?, sentido de la palabra, ¿vale? Otro de ellos es la discriminación, ¿vale? La discriminación entra a formar parte de muchos de los contenidos, ¿vale?, o de dinámicas, bueno, más que dinámicas, de los contenidos y de valores que se transmiten a través de los videojuegos, ¿vale? El de género, por supuesto, perdón, ¿vale? El de género, por supuesto, ya lo hemos visto en el punto anterior, ¿de acuerdo? Pero también hacia minorías étnicas que suelen estar representadas como los malos en muchos juegos, en muchos videojuegos, perdón, de sobre todo pues, estilo Counter-Strike, ¿no? Casualidad del mundo, el papel del terrorista siempre lo suele jugar un tipo de religión concreta o un tipo de minoría étnica concreta, al cual son los malos y los tienes que destruir para poder ganar, conseguir tu objetivo, ¿vale? Y esto lo que pasa es que si fuera un caso aislado dirían, bueno, pues eres un exagerado, pero sistemáticamente los juegos recurren a este tipo de contenidos, ¿vale?, sobre pues, minorías étnicas muy concretas, ¿vale? La violencia también, no voy a profundizar porque podríamos estar solo dedicándonos a esto en una ponencia, pero la violencia también es un recurso que se utiliza en la mayoría de videojuegos, ya sea real, ¿vale?, o fantástica, en el sentido de que, no, voy a dar el ejemplo del Counter-Strike, algo que es una situación que puede darse en una situación real, incluso también violencia a través de seres mágicos o de poderes mágicos o de elementos que nos ayudan pues, a ganar a un troll, a un dragón, a lo que sea, ¿vale? También siempre está ese modo de violencia de vencer, ¿vale?, al otro para poder continuar en la historia. Y por último, señala la bibliografía que existe lo que llaman conductas no deseadas, ¿vale?, como el imperialismo, que es, me viene a la cabeza el Civilization, bueno, la saga Civilization entera, ¿vale?, donde el objetivo del juego es dominar el mundo, ser el mejor del mundo, ¿vale? Y eso se genera solo a través de dinámicas de oposición. En algún momento puedes colaborar, pero son elementos, o sea, son momentos muy escasos. Es siempre ganar. Si no ganas, no eres nadie en el videojuego, ¿vale? Ni siquiera se puede llegar al empate. ¿Sabes cómo podría ser? Bueno, pues oye, pues empatado, pues bueno, pues juego otra y intento mejorar. No, aquí o ganas o pierdes, ¿vale? También se reproducen los valores neoliberales, ¿vale? Todo en los videojuegos tiene un valor, ¿vale? Y lo comentábamos ahora en la comida con las microcompras y todo esto, al final todo, incluso objetos que te pueden ayudar a avanzar en la historia, ¿vale?, es mediante dinero real, ¿vale? Incluso a veces dinero imaginario de alguna forma, ¿no? Un dinero propio, si tienes que recoger monedas como en Sonic, ¿no?, los aros de oro, o el Mario, tienes que recoger Mario Bros, que recoges monedas y con eso no es que compras vidas, ¿no?, pero al final te dan vidas, ¿no? Hay siempre esta dinámica pues eso, económica neoliberal, cuanto más consigas, más vas a tener, ¿vale? Y, por supuesto, una cultura de la dominación, como decía antes, ¿no? La dinámica de Civilization es dominar al mundo
o vencer a todo el mundo y ser el único superviviente, o Battle Royale, matar a tus 100 contrincantes y ya está, ¿vale? Y solo gana el que domina al resto. Si eres dominado, estás perdiendo, ¿vale? Muy bien, visto este panorama que no es muy halagüeño, ¿vale? En cuanto a valores sociales, yo creo que sí. La siguiente pregunta que nos surge es ¿qué podemos aprender con los videojuegos o a través de los videojuegos en educación física? ¿Vale? Muy bien, como ya he dicho y hemos visto, pues podemos desarrollar habilidades motrices, psicomotrices, cognitivas y dinámicas de competición. ¿Vale? No es que en sí las dinámicas de competición sean malas, sino que deben estar reguladas como están en el deporte convencional, bajo unas normas que de alguna forma igualen a todos los participantes, ¿vale? Y todo esto de los videojuegos, los eSports, utilizados con un objetivo didáctico claro y planificado dentro de la asignatura, puede llegar a desarrollar contenidos propios del currículum oficial, ¿vale? Esto no quiere decir tampoco que, bueno, como esto es lo último, vamos a olvidarnos de toda la tradición de la educación física y vamos a dedicarnos solo a hacer eSports. No viene a decir eso, ¿vale? Justo lo contrario, viene a decir que podemos, ¿vale?, complementar algunos aprendizajes a través de las tecnologías de los videojuegos, ¿vale? Esto no quiere decir que no se tenga que hacer práctica motriz, porque ya, bueno, como ya desarrollamos habilidades psicomotrices en los videojuegos, pues ¿para qué vamos a lanzar un balón si estoy al alcance de los videojuegos? No, ¿vale? No va por ahí, sino a complementar ciertos aprendizajes, ¿vale?, ciertas habilidades que pueden no ser habituales en educación física, ¿vale? En ese sentido, ¿qué nos puede aportar los videojuegos? ¿Vale? Pues practicar o vivenciar deportes o actividades que de otro modo serían muy complejos introducir. Por ejemplo, ¿vale?, el tenis. El tenis es un deporte convencional muy habitual, que en la mayoría de colegios e institutos no hay instalaciones para eso, pero si nos queremos hacer simplemente una idea, una vivencia sobre el tenis, pues hay videojuegos que reproducen, ese tipo de prácticas deportivas, como esquí, hay más cosas, ¿vale? Es más barato si nuestra intención es únicamente vivenciar. Otra cosa es que queramos desarrollar habilidades técnicas concretas de esos deportes. Entonces esto ya no nos sirve. Hay que irse a otro tipo de propuestas, ¿vale? Pero si uno de los objetivos, ¿no?, en esto, y que creo que tiene la asignatura de educación física, es ampliar ese bagaje deportivo, cultural deportivo, ¿vale?, pues puede ser de provecho, ¿de acuerdo? Nos puede ayudar a plantear situaciones motrices a través de estos videojuegos sin ningún riesgo, ¿vale?, para los practicantes, y llevarlas a la práctica, probar incluso cosas que nos parecerían absolutamente una locura, realizarlas motrizmente, plantearlas ahí y posteriormente ver qué enlace pueden tener con la realidad, ¿no? O con, no sé, me viene a la cabeza utilizar el FIFA para probar diferentes tipos de estrategia de ataque y de defensa, ¿no? Y bueno, ver esto, no pasa nada, vamos a perder o vamos a ganar el partido, pero no va a haber ninguna consecuencia más allá de la propia virtualidad, de ese propio videojuego, y luego, pues bueno, si eso funciona, pues en ese sentido sí que se puede llevar a la práctica, ¿vale? Otro de ellos es que puede resultar, o videojuegos determinados pueden resultar como un repositorio de movimientos de baile, de estrategias de juego o de sistemas, ¿vale? En este sentido, pondré ahora luego un ejemplo que yo realicé en la universidad para que veáis cómo, de hecho, Just Dance y los bailes del Fortnite, ¿vale?, sirvieron a mis alumnos y alumnas para tener un repositorio de tipos de pasos, los pasos de baile, para montar una coreografía a través de una música, ¿vale? Y una de las posibilidades es la integración de alumnos con necesidades educativas especiales. Digamos, no es que nos descorporicemos, ¿no?, en la realidad, pero como nos podemos manejar a través de un mando, alumnos y alumnas con alguna necesidad educativa especial, por ejemplo, con parálisis, tetrapléjicos o parapléjicos que están en silla de ruedas,
pueden participar en igualdad de condiciones a través de esa plataforma virtual, ¿vale?, con el resto de alumnados, y no sé si llegar a una integración completa de ese tipo de alumnado, pero al menos sí diferenciar, o sea, quiero decir, igualar un poco más esa diferencia que ya viene de la realidad, ¿de acuerdo? Muy bien. No obstante, el uso de los videojuegos como un material curricular no está exento de problemas, tampoco ni de perspectivas de enfoque a la hora de utilizarlos, ¿vale? De hecho, hay dos corrientes actuales en el uso de videojuegos en educación, ¿vale?, para desarrollar esos contenidos. La primera de ellas es una que está enfocada hacia la máxima eficacia didáctica, es decir, a aprender más en el menor tiempo posible, ¿vale?, por resumirlo mucho. El cual se centra, o ese tipo de propuestas se centra en los contenidos del videojuego, es decir, seleccionar, o el profesorado debe seleccionar videojuegos concretos, ¿vale?, que tengan ya un contenido prefijado que no se puede modificar, para que sea ese videojuego el que, digamos, es el que se desarrolla el contenido, ¿vale? Seleccionando además esas habilidades concretas, o que ese videojuego contenga retos o puzzles o lo que sea, de esas habilidades concretas para desarrollar, ¿de acuerdo? Que además se realiza como trabajos complementarios, ¿vale?, para profundizar en los contenidos, digamos, que se quiere desarrollar. Es decir, el videojuego es una herramienta más, ¿vale?, pero que complementa, no puede utilizar otra cosa, ¿vale? O se podría, pero es la ayuda que donde no llega el profesorado, pues llega el videojuego en este caso, ¿de acuerdo? La evaluación reside en el propio videojuego, es decir, a través de la superación de retos, muchos videojuegos pueden tener una puntuación asociada a eso, ¿no? Pues eso al final marca el nivel de consecución de habilidades o el nivel de desarrollo de habilidades, es decir, si tú has llegado hasta el nivel 30, pues en teoría has desarrollado más habilidades que quien se ha quedado en el nivel 5, ¿vale?, por ejemplo. Y eso sirve, señala este tipo de propuestas, que sirve como evaluación, ¿vale? Es un poco perverso esto, porque como te he dicho, a través de la microcompras, ¿vale?, pues tú puedes comprar objetos que te ayuden a progresar sin haber realmente desarrollado esas habilidades, ¿vale? Y por último, el papel del profesorado queda centrado en la gestión de clase. Es decir, mi objetivo como profesor es organizar los grupos, que todo el mundo esté jugando el máximo tiempo posible y alternar, pues eso, los diferentes juegos y las diferentes actividades que se quieran realizar, ¿vale? Otro de los enfoques es que los videojuegos han de servir como una herramienta de experimentación. Es decir, se han de centrar, como decía antes, en un objetivo didáctico concreto, que lo formule el profesorado, ¿vale?, no que dependa del propio videojuego. Ha de estar enfocado hacia el desarrollo de procedimientos e investigación del propio alumnado. Es decir, no que el contenido sea algo estanco, sino que ese contenido sea el pie que nos dé, o que ese contenido sea una excusa, mejor dicho, ¿vale?, para desarrollar esos contenidos, ¿de acuerdo? Debe tener una realidad, tiene que tener una relación con la realidad, ¿vale?, para poder establecer fuentes y crear un conocimiento válido. Es decir, no vale que lo que me cuente un videojuego, que muchas veces son adaptaciones, ¿vale?, ficticias, para darle sentido a la propia historia, que eso lo tomamos como una verdad absoluta. Videojuegos que históricamente pues no son reales. No sé, me viene hace mucho tiempo de estrategia del Caesar, que era construir ciudades romanas, donde tú generabas legiones y las legiones solo servían para defenderse, cuando históricamente, ¿vale?, el Imperio Romano se caracterizó por ser muy belicistas y un imperio conquistador, ¿vale?, y las legiones ahí por toda Europa para conquistar los territorios de los bárbaros. Eso es un fallo histórico, eso se tiene que tratar, ¿vale? Por eso sirve como herramienta de experimentación, o una de las propuestas es esa, ¿no?, que se tenga eso, que se desarrolla en relación con realidad, ¿de acuerdo? Que la evaluación o la autoevaluación sea un proceso en el cual participa el alumnado. Es decir,
no hay que caer en lo que decíamos antes, ¿no? De que sea el propio videojuego quien te evalúe, sino ha de ser una evaluación orientada a los objetivos didácticos. Y en eso puede participar también el alumnado a la hora de construirlo, o el profesorado mismo puede proponer sus propias herramientas de evaluación. Y por último, el papel del profesorado ha de estar centrado en darle sentido a ese uso del videojuego. ¿Vale? La gestión de clase, pues se puede autogestionar el alumnado si le dejamos, ¿no?, esa vía libre a ellos o a ellas, y centrarnos más en cómo, ¿vale?, darle sentido a esa experiencia de juego a la hora de construir un conocimiento real y válido. ¿Vale? Como decía, esta propuesta o este tipo de propuesta pues no puede ser llegar un día, se me ha ocurrido, vale, pues voy a utilizar un videojuego que parece que esto mola, que ahora hay videojuegos, videoconsolas y que el alumnado juegue. No. Debe estar fundamentada, lo primero, como ya os he dicho, y permitidme, ¿no?, que insista mucho en esto porque es fundamental, ¿vale?, que debe estar guiado por un objetivo pedagógico concreto o didáctico del uso del videojuego. ¿Vale? Por supuesto, también tienen que tener una relación con los contenidos oficiales del currículum, o con alguna parte de los contenidos oficiales, ¿vale?, para darle sentido y poder justificar también su propio uso. ¿Vale? Como también señalaba, se deben realizar y diseñar actividades que estén enfocadas a ese análisis de la experiencia más que al uso propio del videojuego, ¿no?, sino que podemos extraer de ese incluso de forma crítica, ¿vale? Como decíamos, la violencia es un recurso habitual, bueno, podemos utilizar ese recurso que aparece en los videojuegos como la violencia para tratarlo de forma crítica, es decir, bueno, pero es que esto que sale aquí no es habitual, o sea, esto no es normal, ¿vale? Esto hay que proponer, pues, eso, ¿no?, ese análisis de la experiencia del juego, ¿vale?, profundizar en esos contenidos. Y por supuesto, y tal como señala también la bibliografía, es que el uso de videojuegos debe llevar asociado un cambio en las metodologías, ¿vale? Porque si no, aquí la cosa no cuadra. Si yo vengo aquí y hago una clase magistral teniendo una actividad con videojuegos, la cosa no acaba de encajar, ¿vale? Entonces hay que proponer nuevas alternativas. No hace falta que sean las últimas, como se puede aquí del Flip Carro, o sea, no hace falta. Puede ser algo más conocido, como por ejemplo una investigación-acción, los ciclos de investigación-acción basados en el alumnado, ¿vale? Eso es un tipo concreto, ¿vale?, que tienen bastantes años ya, los que sea algo que uno haya inventado yo, muchísimo menos, ¿vale? Y por último, esa propuesta pedagógica debe estar guiada, ¿vale?, por el papel del profesorado, ¿vale? Uno de los inconvenientes que tiene el uso de videojuegos, si no se realizan pues, una serie de acciones para evitarlo, es que el profesorado da igual que esté en clase como que no, ¿vale? Porque si al final todo recae en el videojuego, te anula a ti como profesor y da igual que tú estés como que no, porque es el videojuego quien se encarga de dar la clase, ¿vale? Para que eso no nos ocurra y no nos anule, también porque forma parte de una desprofesionalización docente nuestra, ¿vale? Si cuando los instrumentos, los materiales curriculares nos sustituyen, ya no hace falta un profesor allí o una profesora para que de eso, ya está el propio material. ¿De acuerdo? Muy bien, como os decía, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de lo que hice yo este curso, ¿de acuerdo?, en la asignatura de danza y expresión corporal en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de San Jorge. ¿Vale? Yo planteé 2 sesiones de esta asignatura. La primera de ellas iba enfocada a esa experimentación y a la introducción del uso de videojuegos, porque esto llama mucho la atención. Cuando tú le dices a los alumnos y a las alumnas, oye, que la próxima sesión vamos a jugar a la Wii, dicen, ¡buah, esto está lo mejor! ¿Vale? Darle un sentido y explicar justamente, aparte de lo que estoy explicando yo a vosotros, a ellos, que eso tiene un sentido pedagógico y didáctico, ¿vale? Y por supuesto, para que lo experimenten, porque de hecho había gente que nunca había jugado al Just Dance. Yo utilicé el Just Dance y nunca en su vida había utilizado eso, entonces hasta que coge la dinámica y conoce un poco el juego, pues una sesión de introducción a eso, ¿vale? Y posteriormente ya habíamos introducido a través de otros contenidos, no digitales, ¿no? No usando videojuegos o herramientas digitales, algunos conceptos sobre la construcción coreográfica y rítmica en expresión corporal, ¿vale?
Lo que yo les pedí en esta segunda sesión, ¿vale?, es que utilizando los pasos de baile que podían encontrar en el Just Dance o los bailes de Fortnite, pues, y utilizando esos contenidos previos que ya se habían explicado, que los juntaran y crearan una coreografía de 2 minutos. ¿Vale? Elegían ellos la música, así que tenían que tener una base musical y rítmica a través de la cual ellos tenían que pues, construir su coreografía. ¿De acuerdo? Y todo esto lo realicé a través del aprendizaje cooperativo o colaborativo. ¿Vale? De forma que eran grupos de 4 y cada uno tenía un rol específico que necesariamente tenía que estar interrelacionado con los otros para crear esa coreografía. No me acuerdo ahora exactamente de todos, pero uno era el director, otro era el coreógrafo, otro era el estilista vestuario y tal, y otro era el coreógrafo, no me acuerdo, el que hacía las composiciones de figuras. ¿Vale? No me acuerdo ahora el nombre exacto que le di, ¿vale? Pero digamos que montaba las estructuras que tenían que bailar. ¿De acuerdo? Y todos ellos tuvieron que trabajar de forma conjunta para crear eso, porque si, por ejemplo, el coreógrafo, o sea, quien selecciona esos pasos de baile concretos, pues no trabaja con el de las figuras, pues ni hay baile, ni hay coreografía, ni hay nada de nada, ¿vale? Y, como también soy un poco tecnológico, no sé, si no... ¿Vale? Y esto fue el resultado. En este caso, estos alumnos cogieron pasos de baile del Just Dance, de la versión, no recuerdo la versión, pero no sé si la del 2017, 2018, ¿vale? Que no hace falta tampoco que compren ese videojuego y la consola, porque en YouTube ahí ya están las canciones, de hecho, ¿vale? Está una captura de pantalla, streamer, y tienen los mismos bailes, ¿vale? Los mismos pasos de baile. Cabría decir, perdón, también, que entre una sesión y la otra había unos días, había semana y media, ¿vale?, para prepararlo. No es que os pido el lunes y el martes hay que hacerlo, ¿vale?, sino que había un periodo para que ellos pudieran preparar esta coreografía, ¿vale? Vale, y aquí. Eso es un ejemplo que utilizaron Just Dance, y estos utilizan principalmente bailes de Fortnite, no todo, ¿vale? No sé si alguna jugada de Fortnite que sabe los bailes que hacen, pero, ¿vale?, pero hay algunos ahí dentro, no todos. Como una herramienta más a través de la cual podemos desarrollar algún contenido. En este caso, ¿vale?, relacionando con el contenido de educación física de secundaria, hay un bloque, que es el bloque, bueno, hay Maradona aquí,
ahí cambia el nombre, que es el de actividades motrices con intencionalidad expresiva, que es el bloque de expresión corporal de toda la vida que conocemos nosotros, ¿vale? Y es una forma más, no fue la única, ¿vale? Pero pues sí, es una forma más, pues eso, de trabajar parte del contenido, ¿vale? Esto es todo y ahora pues estoy dentro de tiempo, ¿vale? Y pues a las preguntas que me queráis hacer. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por esta fantástica presentación. La verdad es que ha sido súper divertido ver los vídeos y ver, como tú has dicho, no simplemente que sea el hecho de jugar los videojuegos, sino que puede tener una transmisión hacia otros ámbitos como la expresión corporal. Así que bueno, vamos a comenzar el turno de preguntas. Así que levantad vuestras manos. Vale. A ver, como había apuntado al principio, has hablado de estereotipos que se ponen a producir los videojuegos y demás. Has nombrado el caso de Counter-Strike y has dicho que en ciertos casos que se machaca, por ejemplo, que el objetivo del juego es machacar al terrorista y demás. Yo te planteo, ¿no sería un poquito al revés? Porque sí que es verdad que al final es un 5 contra 5 y 5 jugadores están haciendo el papel del terrorista. Entonces eso ahí como lo he visto, como... Sí, pero claro, da la casualidad de que siempre son los mismos, ¿vale? Los que se han catalogado y etiquetados como terroristas, ¿vale? Eso es a lo que me refiero, que es una forma recurrente y sistemática de categorizar a un grupo concreto de población mundial, ¿vale? Dicho el Counter, pero después, no sé, ¿qué otro tipo de videojuego viste? Sí, eso... Pero siempre son árabes, ¿vale? Morenos de piel, con barbas, y que ponen bombas porque son los malos, ¿vale? Y eso lo que genera es esa reproducción y esa extensión de ese estereotipo, cuando luego la realidad no es esa, ¿vale? Se utiliza de forma sistemática, ahí es a donde voy, ¿vale? No es que en un videojuego en concreto tenga eso, es que en todos los videojuegos siempre se reproduce lo mismo, igual que con los atributos sexuales en las mujeres, en casi todos, hay excepciones, ¿verdad? Pero en casi todos los videojuegos las mujeres son representadas, ¿vale? Por los mismos roles, de ama de casa o siempre subyugada a una figura masculina, ¿vale? Si eso pasa en un videojuego, pues bueno, pues vale, porque es un videojuego, pues tampoco pasa nada, pero se recurre de forma sistemática a esa discriminación de grupos o étnicos, en el caso ese que he dicho, pero también otros grupos de población en este caso no tampoco tienen mucho que ver con la religión o con su procedencia de origen, pero también ocurre. Entonces es una aplicación sistemática que ocurre en los contenidos. Y da igual la distribuidora, da igual los diseñadores, es, digamos, algo como que está muy aceptado. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de que suelen ponerse entre los mismos estereotipos étnicos y demás. Yo me refería más, estaba un poquito más enfocada la pregunta, que el rol de que son los malos no lo tengo tan claro, porque sí que es verdad que al final los objetivos para los dos equipos es ganar. Entonces, en el momento de adoptas un rol, tú no sé si un niño lo juega, por ejemplo, un niño pequeño de 10 años, 12 años, realmente tiene el concepto de que se está jugando como ser los malos, o al final ellos juegan para ganar y ya está. O sea que un trasfondo un poquito de se está perdiendo, digamos, el valor moral de ahí, que es lo bueno y que es lo malo en ese aspecto. Yo creo que sí, porque eso se hace culturalmente, a través de las representaciones culturales, eso se transmite. Que quizá no es muy consciente, seguro que no, y no lo es porque incluso todo lo reproducimos. ¿Vale? Pero lo que me decías, ¿no? Fíjate como el objetivo de los terroristas, como catalogados siempre les ponen una bomba o en un centro comercial o en una estación de metro o cosas así, ¿vale? O sea, quiero decir, no se reproduciría esa jerarquía si los terroristas simplemente tuvieran que conquistar, no sé, una bandera, ¿vale? Por poner un objeto, ¿no? O que fuera una captura de banderas. Pero fíjate que siempre los terroristas ponen bombas y los SWAT, o que generalmente también suele ser norteamericano, el ejército norteamericano tiene que impedirlo y matarlos a todos. O matar rehenes y llevar
Eso es, o coger rehenes, que casualmente también los rehenes siempre son blancos, altos, hombres, de países, o que generalmente son países del eje hegemónicos, ¿vale? Y justamente siempre los terroristas están representados, pues eso, morenos de piel, con barba, o con turbante, ¿vale? Al final es una reproducción de un estereotipo que se genera y que siempre va a lo mismo, al mismo tema recurrente, en este caso. Es eso, al final se crea una discriminación de son los malos. O sea, si yo siempre estoy viendo que los malos tienen las mismas características, cuando yo vea un videojuego que esto es así, ¿qué va a ser el malo? O sea, no queda otra. Y ya los identificamos, incluso ya cuando lo vemos en las primeras pantallas a veces, ¿no? Que se presenta el malo y dices, este es el malo. Más suele ser feo también, o tiene otras características. ¿Tenemos otra pregunta por aquí? No, sobre lo mismo que estaban hablando, aunque creo que últimamente sí que está cambiando y a mejor, porque por ejemplo estamos hablando de Counter-Strike que tiene también unos gráficos que no son han mejorado y tal, pero por ejemplo Black Ops o Call of Duty en general está poniendo por ejemplo modalidades donde los malos son todos iguales, puedes elegir diferentes jugadores donde hay chicas y chicos, entonces se está orientando también eso para intentar eliminar pues las... Sí, se ha intentado disimular un poco la cosa, pero todavía se continúa reproduciendo eso. Pero hace 20 años... Sí, hace 20 años era muchísimo más. Pues, sí, un tipo de preocupación por eso. Pero aún así, aunque pues, son parches, ¿no? Y disimulos que se hacen, la dinámica es esa. Aunque sí que es cierto, ¿verdad? Que se tiene un poco, actualmente la industria tiene un poco más en cuenta eso, ¿vale? Incluso se está generando, o bueno, dentro de la... No recuerdo ahora si era la ONU exactamente, un organismo de la ONU que estaba en un proyecto con desarrolladores de videojuegos, esto pues, de conflictos bélicos, en intentar que digamos, ese contenido o esas acciones respetaran digamos, la normativa internacional sobre conflictos bélicos. ¿Vale? Esto muy entre comillas, ¿vale? Porque la guerra pues, todo pero es trinchera, en el fondo. ¿Vale? Pero bueno, sí que intentaron trabajar ese tipo, pues eso, las ejecuciones sumarias o cosas pues eso, que a veces aparecían en los videojuegos, intentar, ¿vale? Darle un otro sentido, ¿no? Más, digamos, que dentro de la guerra pues no me gusta eso, ¿no? Los derechos humanos porque realmente no se tenía en consideración. Pero es intentando darle un poco esa visión, ¿no? Más una lavada de cara, vamos. ¿Y tenemos otra pregunta por ahí al final? Sí, desde el punto de vista de la pedagogia crítica, sembla contradictori utilitzar els videojocs com a material curricular i al mateix temps reconèixer que d'alguna manera contribueixen a perpetuar diferents estereotips o valors negatius des del punt de vista de la justícia social. M'agradaria saber com podrien encaixar l'ús de videojocs en l'educació física des d'un punt de vista de la pedagogia crítica o des del punt de vista de poder conseguir aprovar-nos la idea de justícia social. Usted también agafant aquests temes que són recurrents i analitzar-los críticament. Criticant això de dir, això que estan fent no s'ha de fer. No és pedagògic. La violència, tot i que de vegades aparega en tots l'espectre de l'oci tecnològic, no és una cosa recurrent. Igual que, no sé com explicar-ho ben bé, donar aquesta visió crítica a aquests temes. Sí, però en aquest cas donaria igual que foren videojocs que foren pel·lícules. Sí, donaria igual. O un text, donaria igual. L'únic és que l'experimentació que té els videojocs no la té una pel·li o no la té un llibre. I sí que pots, diguem-ne, introduir o iniciar en certes conductes. Per ahí aniria un poc la cosa. I de totes formes, també podríem fer la mateixa pregunta dels esports, perquè com podem tractar en l'educació física els esports quan els esports també contribueixen a la reproducció dels estereotips i tal, que això per sexes que n'hi ha els esports. I en canvi ahir no se fem aquesta pregunta, no? Sabem que això és així i anem a intentar fer accions perquè això no es reprodueixi. Des de la pedagogia crítica, estic parlant, que fa aquestes coses. És igual, el material al final
el profesor ha de gastar per a aconseguir els seus objectius pedagògics i didàctics. No sé si te contestes. ¿Me lo puedes traducir por favor al español? Ostras, es muy largo. En líneas generales. En líneas generales, ¿vale? Sí, yo es que lo siento mucho, pero claro, la traducción quizás es un poco ahora... No, claro, si hubiéramos hecho en castellano lo hubiéramos entendido todos. Bueno, si quieres luego te lo explico a ti particularmente y ya está. Porque se pueden usar las dos lenguas de forma diferente. Las dos Tenemos lenguas. otra pregunta, puede ser en castellano. No, en valenciano. Bueno, para ahí no hay problema. Luego se explica convenientemente lo que haga falta. Yo te la voy a encajar. Bueno, en primer lugar, disculpad porque yo respecto a los videojuegos la soy bastante inexperta, nunca he sido muy aficionada, a lo mejor hago alguna pregunta que no tiene mucho sentido. Y también porque no he estado en la jornada de la mañana, no sé si has abordado el tema, pero a mí, o sea, sí que entiendo y estoy de acuerdo en que los videojuegos se pueden utilizar de una manera muy positiva como una herramienta más, ¿no? De manera didáctica y educativa. Pero mi pregunta era más enfocada a la concepción que se intenta dar ahora mismo a los videojuegos de que sean deportes electrónicos, que sean considerados como tal como deportes, ¿no? ¿Qué opinión te merece y de qué manera, si estás de acuerdo con que los videojuegos puedan ser considerados deportes en la vertiente electrónica, cómo lo justificas? ¿Cómo justifico que los deportes son...? Sí, si estás de acuerdo con esa afirmación... Sí. O sea, Si estoy de acuerdo y luego cómo explicaría eso. Vale. ¿Qué enfoque le darías? Porque veo que la ponencia no ha estado muy enfocada en ese sentido y es lo que más me interesa. Vale. A ver, se ha comentado ya mucho esta mañana sobre los eSports. A ver, en la actualidad hay serias limitaciones, o hay bastantes limitaciones, para que con la normativa actual, eso no quiere decir que no se pueda cambiar, para que con la normativa actual, el estado actual del mundo en el sentido de los eSports, ¿no? Sea un deporte reconocido como tal, ¿vale? No obstante, la investigación y avanzando en los próximos años en esto y el cambio, ¿no?, de mentalidad en la sociedad, pues posiblemente al final concluya en que los eSports sean un deporte, ¿vale?, reconocido, con federación, con competiciones, dentro de los Juegos Olímpicos que hemos estado comentando, todo lo que queramos, ¿vale? Claro, ¿cómo se enlaza los eSports dentro de la asignatura de educación física? ¿Vale? Hay, un ejemplo, ¿vale?, a través del desarrollo de ciertos contenidos que están actualmente en el currículum oficial, pero también en el futuro es posible que ante esa necesidad creciente se cree un bloque de contenidos o, como hablamos, ¿no?, en las facultades, una asignatura concreta sobre eSports, ¿vale? Esto son cosas mías, ¿vale? Pero sí que tiene relación porque además de poder desarrollar partes de los contenidos, también tenemos, que yo no soy muy amante de las competencias, pero bueno, hay una competencia que es la competencia digital, que el propio currículum oficial nos dice que se debe trabajar en todas las asignaturas, una competencia transversal a todo el currículum, que no depende de una asignatura en concreta, no. Aparte, ahí existe una fundamentación para que se pueda utilizar en educación física. Aparte del desarrollo de habilidades, de desarrollo de partes concretas del currículum, hay competencias que fundamentan también dentro de la asignatura su uso. Igual que se utiliza YouTube. He visto por ahí performance de alumnos de universidades colgadas a través de o graban y usan tecnologías para desarrollar esas actividades y los contenidos. Lo mismo puede llegar a ocurrir con los eSports. Incluso, como señalaba también, se pueden desarrollar, en el caso del FIFA, que me viene a la cabeza, ¿no?, probar diferentes y analizar diferentes sistemas de juego, ¿vale?, relacionarlos con sus ventajas e inconvenientes y a partir de ahí desarrollar las estructuras de defensa y de ataque de los deportes colectivos. Sí, bueno, en ese sentido sí que veo, no quiero hacer tampoco debate, y si acaso luego te abordaré ahí más adelante. O sea, en ese sentido sí que veo un poco el enfoque como herramienta, que complemente la preparación de los deportistas, en el caso del FIFA, pues me imagino que aplicado al fútbol, sino me refería más a la concepción esa de que los que lo practican, ¿no?, que compiten entre ellos, se consideren como deportistas como tal, que se considere como un deporte que esté
como una opción más, ¿no? Dentro de esa otra abanico de posibilidades que hay. Sí, te entiendo. Pero eso no solo va a depender de la asignatura de educación física, eso va a ser todo un conjunto de intereses a través de la propia industria, del propio Estado, de regular eso, de no, ¿vale? Que al final va, bueno, hay muchas vías abiertas, ¿no? Pero en algún momento pues, va a tomar alguna de ellas y se desarrollará por ahí. Lo que sí que tiene que hacer, yo creo que la asignatura de educación física sí que debe de hacer, es no rehuir de eso, porque actualmente sí que existe una concepción muy negativa sobre el uso de videojuegos y de los eSports. Y tampoco es eso, o sea, no es ni, digamos, la parte más positiva de esto es lo mejor y nos va a solucionar todos los problemas, pero tampoco hay que rehuir de esto, sino un término y sobre todo que el profesorado nos solucione parte de nuestra papeleta didáctica y pedagógica. ¿Vale? Ahí es donde está nuestro papel, en eso. Primero, la formación del profesorado, que sea capaz de ver que eso puede ser una herramienta y luego formar a la hora de utilizarlo didácticamente, que eso hoy en día pues no se está haciendo. Muy bien. Discúlpame el inciso, tengo una buena noticia para ti y es que ahora vamos a hacer un coloquio hablando sobre esto que has preguntado, que creo que será muy interesante. Así que vamos a continuar con el turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Sí? Quería preguntarte si no crees que un poco lo que es la tecnología en general opaca un poco lo que sería la aplicación de los videojuegos a la educación, ya que la tecnología sí que en general se utiliza, y por ejemplo por parte de padres sé que hay simuladores de vuelo que se usan hace un montón de tiempo y eso genera pues una reducción de costes bastante buenos, ¿no? Y permite pues iniciar a pilotos. En otros aspectos también, por ejemplo, supongo yo, el ejército podría practicar también y ahorraría balas o desplazamientos, etcétera, etcétera, pero también generaría algunas contras. Estados Unidos no vendería tantas balas, entonces no le convendría. Y a nivel de educación de escuela, pues, por ejemplo, en el tenis yo he utilizado ciertos elementos tecnológicos que no son un juego, porque me costaría más quizás adaptar un juego, a no ser que lo haga yo para eso, que utilizar, por ejemplo, un panel de LED donde mis alumnos o atletas tienen que tocar ciertos colores en pelotitas de diferentes colores. Es un juego, pero no es un juego que ya está creado y que tenga que yo orientar. Sí que habrá algunas cosas que yo puedo orientar, pero la tecnología en general facilita muchísimo más que el juego en sí. Eso te quería preguntar, ¿qué te referías con que la tecnología opaca? A ver, lo que has dicho al principio, pero opaca no te he entendido ahí muy bien eso. En el sentido de que la tecnología en general, poniendo un panel con 3 colores, sí, lograrías pues el objetivo que buscas, ¿no? A nivel de educación, ¿no? Y el juego quizás te costaría un poquito más buscar un juego que cumpla esos requisitos, ¿sabes? Sí. La tecnología va directa a eso y el juego es un poco más complicado. Pero no digo que no sea, porque a mí yo soy jugador y claro, ahí también depende un poco del objetivo que tú quieras. Como decía, ¿no? Claro, no es una panacea esto, no sé si me explico. Si tu objetivo, vale, te puede servir para una parte, pero si tu objetivo es lo que has dicho, ¿no? Las pelotitas y tal, pues si no tienes ningún juego de eso, pues no lo uses. No tengo una cabeza pensando, no, que tengo que utilizar videojuegos, no, utiliza lo que ya tienes. Además, seguramente funciona mucho mejor que tú te pongas a desarrollar videojuegos. Claro, porque es imposible. Por eso te preguntaba que sí, no, eso... ¿cómo combatirías un poco eso? ¿Cómo se regularía de alguna forma para sacar ciertos juegos? Lo que sí que tenemos que tener claro, como profesores de educación, como profesorado de educación física, son nuestras competencias. ¿Vale? Que es el uso de herramientas para desarrollar las habilidades, tendencias, actitudes, procesos. ¿Vale? Pero entre nuestras competencias no están en diseñar un programa o diseñar un videojuego. O sea, eso no entra dentro de nuestras posibilidades actuales. No sé si dentro de 100 años o 150 años, pues sí, ¿vale? Pero de momento no entra dentro de lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Utilizar lo que ya haya hecho. ¿Vale? A no ser que, bueno, también está comentado, ¿no? Una posibilidad es que dentro de los equipos de diseño de videojuegos, ¿vale? El profesorado entra a participar a la hora de desarrollar proyectos muy complicados. Porque no son simplemente por el tema comercial, porque ese tipo de videojuegos no se puede vender a un público muy intenso, tal y como se hace con los videojuegos ahora. Es un videojuego muy concreto. Y eso
yo creo que la industria no está muy por la voz. Muy bien, chicos, disculpad que os interrumpo porque ya damos por finalizado el turno de preguntas. A continuación vamos a tomarnos unos minutos para montar la mesa redonda, para hacer el coloquio. Y bueno, simplemente para finalizar quisiera hacer una apreciación en cuanto a lo que hemos dicho. Más bien es utilizar la tecnología con la que contamos. Si es posible adaptarla, fenomenal. Si no es posible, pues en fin, ya veremos, ¿no? Pero es importante el enfoque que le estamos dando, que no es el hecho de fomentar los videojuegos en sí, sino fomentar la actividad física y de ejercicio a través de los recursos tecnológicos que tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esta...